Del 7 al 20 de mayo, la Secretaría de Salud ha confirmado 29.978 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 12.085 permanecen activos. O esto es lo que nos dicen. Para dimensionarlo, la cifra representa alrededor del 40% de los nuevos casos confirmados. Sin embargo, existe una discrepancia en las propias cifras del gobierno federal que nos presentan cada noche. Lo anterior nos hace plantearnos una serie de interrogantes, como por ejemplo, si las autoridades sanitarias están reportando a personas que ya fallecieron como casos activos, o si las pruebas se están haciendo tan tarde que se diagnostica a los pacientes hacia el final de la enfermedad. Vamos por partes, y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud, los casos activos son los casos confirmados positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. Mira, activo es el que se supone que todavía tiene la enfermedad y no se ha aliviado o no se ha muerto, porque aquí hay solamente dos salidas: o te curas o te mueres. Por fortuna, generalmente te curas. Son pocos los que se mueren en proporción. En teoría, los casos activos resultan de restar al total de contagios diagnosticados a aquellas personas que se han recuperado o han fallecido. Bajo esta premisa, el día 20 de mayo, la Secretaría de Salud reportó 56.594 casos confirmados acumulados. Si a este número restamos las 38.876 personas que se han recuperado y 6.090 que han muerto, entonces obtenemos el número de casos activos. Los datos nos dicen que 11.628 personas representarían los casos activos. Sin embargo, en la conferencia vespertina reportaron 12.085. Es decir, existe una diferencia de 457. Las discrepancias también son notorias al revisar la base de datos general de las 193.500 personas estudiadas. Cuando filtramos los casos positivos que tuvieron síntomas desde el 7 de mayo, independientemente si están hospitalizados o no, nos arroja que 11.903 personas presentan un cuadro de infección hasta el 20 de mayo. Es difícil calcularlo, sobre todo cuando no haces demasiadas pruebas. Cuando haces pocas, pues el factor de error es alto. No es que se quieran esconder casos ni mucho menos, pero no es una cifra exacta. O sea, depende de en qué momento te hicieron la prueba. En la página de datos del COVID-19 aparece un resumen con las cifras presentadas cada noche. Llama la atención que el reporte de casos recuperados y activos se acompaña de una leyenda que dice estimados. En Corea del Sur, prácticamente cualquier persona que tenga síntomas tiene una prueba. Y no solo ella, sus contactos alrededor, todos los que desarrollan síntomas también tienen una prueba. Entonces allí sí, los casos contabilizados y los casos verdaderos se parecen mucho más. Pero aquí, si de entrada hacemos la prueba a 1 de cada 10, pues no esperemos que los casos contabilizados sean los casos que verdaderamente existen. De los casos activos en la base de datos, 8.499 son casos ambulatorios y alrededor de 3.404 personas han requerido hospitalización desde el 7 de mayo, mientras que de estos, 188 personas fueron intubadas en los últimos 14 días. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó al inicio de la pandemia que solo el 5% de la población contagiada corría riesgo de tener una enfermedad grave por la COVID-19. Yo creo que desde luego hay un subregistro, sobre todo de casos de infectados. De fallecimientos me parece más difícil que haya un número muy grande de fallecimientos mayor. Eso no lo sé. Seguramente cuando se recuente una vez que haya pasado la emergencia, todo el brote sanitario, efectivamente se encontrarán pues una cierta proporción más de muertos, pero como en todo el mundo, esta ha sido del orden de 10, 20, 30%. Si se reconoce como válido que los casos activos representan la pandemia en la realidad, entonces de los 11.903 que reflejan signos y síntomas en los últimos 14 días, solo el 1.5% se ha complicado, esto es, las 188 personas intubadas en los últimos días, cifra que está enmarcada en la proyección de las autoridades sanitarias. Sin embargo, los casos activos solo nos indican la intensidad de los contagios en los últimos 14 días, pero no la dirección de la epidemia ni la saturación de los sistemas de salud. Una persona puede permanecer convaleciente y requerir de una cama de hospital durante las siguientes 2 a 3 semanas, o sea, incluso hasta 21 días después de haber iniciado con signos y síntomas. E incluso una persona que requirió apoyo de unidad de terapia intensiva, esto quiere decir apoyo ventilatorio, puede permanecer hasta 6 semanas
requiriendo una cama de hospital. La experiencia en otros países nos dice que es positivo que los casos activos tengan un crecimiento menor al número de casos acumulados, puesto que estos seguirán subiendo conforme se hagan más pruebas hacia el fin de la pandemia. Pero aparte está el número de casos que se van acumulando de los casos activos. Ese máximo aún no lo alcanzamos. Lo podríamos alcanzar dentro de un par de semanas, ¿no? Es difícil evaluar, dado que han cambiado las condiciones por el hecho de que parece ser que hay más gente circulando, ¿no? En México, aún parece que estamos lejos de que esto suceda, pues del 7 al 20 de mayo, los casos activos aumentaron en 4,283. El 77% de los casos activos de COVID-19 se concentra en 3 entidades del país, siendo la Ciudad de México la zona donde se registra la mayor tasa de contagio, al pasar de 17 por cada 100,000 habitantes el 28 de abril a 30 por cada 100,000 personas el 18 de mayo. Si tú quieres saber cuántos son los que se han enfermado, tienes que hacer un estudio poblacional de ver cuántos tienen anticuerpos. Digamos, tomas la Ciudad de México y su zona conurbada, 20 millones, allá haces un estudio y te encuentras que el 10% tienen anticuerpos. Pues quiere decir que 2 millones ya se enfermaron. Pero eso lo tienes que saber un poco en retrospectiva cuando ya olvides los que tienen anticuerpos. En el Valle de México se contempla en este momento el pico máximo de contagios, lo anterior acorde con el pronóstico a nivel federal, y se espera que la mayor saturación hospitalaria en esta zona se dé el 3 de junio. Por esta razón, el incremento de casos activos se ve natural, no así la poca congruencia de los datos del gobierno federal, basados en una metodología que de por sí ya está desfasada de la realidad. Para Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón.